Por favor, tienes que ayudarme antes de que él lo descubra. La mañana en la mansión de Julián siempre había sido un desfile de lujos discretos. El sonido de la fuente en el jardín central, el murmullo de los sirvientes ajustando cada detalle, el aroma del café recién molido que impregnaba los pasillos de mármol. Para un hombre acostumbrado al poder y al dinero, aquellas rutinas eran la confirmación diaria de que estaba en la cima del mundo. Pero esa mañana algo distinto iba a romper esa aparente perfección. Y lo haría en el lugar menos esperado, en la cocina, donde Samira, su empleada doméstica, hablaba por teléfono en un idioma que, para los oídos de Julián, sonaba tan extraño como peligroso. Él no solía interesarse por la vida privada de sus empleados. Siempre había pensado que el personal era como el mobiliario, presente, útil, silencioso. Samira llevaba ya 10 años trabajando allí, una mujer menuda, de rostro cansado y manos curtidas por años de labores domésticas. Julián la había visto siempre como alguien invisible, a alguien a quien se le daba una orden y la cumplía, nada más. Pero en ese instante, parado en el pasillo que conducía a la cocina, Julián escuchó una voz distinta. No era el español lento y lleno de errores que Samira usaba al dirigirse a él. Era un idioma lleno de fuerza, de musicalidad oscura, de ecos antiguos. El árabe. Al principio Julián pensó que había entendido mal. Quizá era un programa de radio. Pero no. La voz de Samira, normalmente débil y sumisa, se transformaba ahora en un torrente de seguridad. Cada palabra brotaba de su boca con firmeza, con un tono de autoridad que jamás habría imaginado en ella. La taqallaq, kull shayin tahta as-saytara. No te preocupes, todo está bajo control. Julián no comprendía el significado literal, pero las sílabas eran lo bastante claras para reconocer que aquello no era una charla casual. Era una conversación cargada de tensión. El multimillonario contuvo la respiración. Se acercó unos pasos más, procurando no hacer ruido sobre el mármol pulido. Su sombra se proyectaba contra la pared y temió que Samira pudiera notarlo. Se escondió detrás de una columna, como un intruso en su propia casa. Lo que escuchaba no cuadraba con la imagen que tenía de esa mujer. En la mansión, Samira siempre se inclinaba al servir la mesa, respondía con monosílabos, nunca levantaba la mirada. Pero ahora parecía otra. La conversación se tornaba más intensa. Samira hablaba rápido, como si informara, como si estuviera reportando algo. Su respiración se aceleraba y el timbre de su voz subía y bajaba con una cadencia que jamás había escuchado en ella. De pronto, entre el flujo de palabras árabes, escapó un nombre. Julián lo reconoció al instante. Era el de un magnate del petróleo de Medio Oriente, uno de esos que habían aparecido en los titulares financieros durante las últimas semanas. Un hombre con quien él mismo había intentado cerrar negocios sin éxito. El corazón de Julián se detuvo por un segundo. ¿Cómo demonios conocía Samira ese nombre? ¿Qué tenía que ver una simple empleada doméstica con una figura tan poderosa? La incredulidad dio paso al miedo. Si Samira hablaba con alguien así, entonces había vivido una farsa durante años. Tal vez la mujer que recogía sus platos no era lo que parecía. Quizá había ocultado algo enorme, algo que podía desmoronar su mundo. Julián se apoyó contra la pared, tratando de calmar la respiración. Su mente bullía de preguntas. ¿Era espía? ¿Era cómplice de algún negocio sucio? ¿Había estado vigilándolo durante todos esos años? Un sudor frío le corrió por la nuca. Se sintió ridículo. Él, un hombre que controlaba corporaciones, temblaba en su propia casa por la voz de una mujer a la que nunca había prestado atención. Entonces ocurrió lo más inquietante. Entre frases en árabe, Samira cambió súbitamente al español. No lo hizo con el acento torpe de siempre, sino con una pronunciación clara, casi perfecta. Mañana sabrás la verdad. Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones.
Esa frase, sencilla pero devastadora, lo golpeó como un puñetazo. ¿A quién iba dirigida? ¿Al interlocutor de la llamada o a él, que espiaba desde las sombras? El silencio que siguió fue aún peor. Samira guardó el teléfono en el bolsillo de su delantal y se quedó inmóvil unos segundos, como si reflexionara sobre lo que acababa de decir. Luego respiró hondo, recuperó su semblante habitual y retomó las tareas cotidianas. Limpió la mesa, acomodó las frutas en un cuenco, sirvió agua en un vaso. Para cualquiera que entrara en ese momento, parecería la misma mujer humilde de siempre, pero Julián ya no podía verla igual. Su mente repetía sin cesar: «Mañana sabrás la verdad». Mientras se retiraba lentamente hacia su despacho, Julián se preguntaba qué significaba aquella frase. ¿Acaso Samira planeaba algo contra él? ¿O escondía un pasado tan poderoso que ni él con todo su dinero habría sospechado? El multimillonario, acostumbrado a tener todas las respuestas, descubrió que por primera vez en años estaba completamente perdido. Y lo peor de todo es que la verdad estaba a punto de salir a la luz. La mansión de Julián se levantaba en lo alto de una colina, dominando la ciudad como un castillo moderno de cristal y acero. Para los transeúntes que la veían desde abajo, era un símbolo de éxito, de riqueza inalcanzable. Para quienes lograban entrar, era un laberinto de lujo. Alfombras persas en los salones, obras de arte colgadas en paredes infinitas, muebles de diseño traídos de Italia. Todo parecía gritar una misma verdad. Allí vivía un hombre que lo tenía todo. Ese hombre era Julián Herrera, un multimillonario que había construido un imperio financiero a partir de la especulación y la audacia. En los periódicos lo llamaban el rey invisible de las inversiones. Tenía participaciones en bancos, petroleras y empresas de tecnología. Su nombre estaba en la lista de los hombres más ricos del país y, sin embargo, en persona, su apariencia era sobria. Trajes oscuros, relojes discretos, un rostro frío que rara vez mostraba emoción. Los que lo conocían de cerca sabían que Julián no era un hombre fácil. Había aprendido a desconfiar de todos. Para él, cada sonrisa escondía un interés. Cada gesto amable podía ocultar un cálculo. Confiaba más en los números que en las personas. Y en su mundo, el dinero era la única verdad absoluta. Samira, en cambio, era el polo opuesto. Una mujer menuda, de cabello oscuro recogido siempre en un moño apretado, vestida con uniformes sencillos que la hacían pasar inadvertida. Llegaba temprano, se marchaba tarde y jamás pedía favores. Hacía su trabajo en silencio, como una sombra en los pasillos brillantes de la mansión. A ojos de Julián, Samira era una empleada leal, casi transparente. Nunca había pedido un aumento de sueldo, nunca había mostrado curiosidad por la vida de su jefe. Era simplemente parte del mobiliario humano de la casa. Pero tras aquella llamada en árabe, Julián ya no podía verla de la misma manera. Cada movimiento, cada gesto de Samira se cargaba de un significado oculto. Cuando la vio servir la mesa con sus manos temblorosas, se preguntó: ¿era nerviosismo por la llamada o por haber sido descubierta? Cuando escuchó su voz respondiendo con un sumiso «Sí, señor», imaginó la misma voz firme y poderosa hablando en un idioma que él no entendía. La brecha entre ellos, que antes era la simple diferencia entre amo y sirvienta, se había convertido en un abismo de misterio. Julián empezó a observarla en secreto. Descubrió que Samira tenía rutinas milimétricas. A las 7 de la mañana preparaba el café. A las 9 limpiaba los ventanales. A las 11 revisó el jardín. Nada parecía fuera de lugar, pero ahora cada acción despertaba su suspicacia. ¿Era casualidad que siempre recibiera llamadas a la misma hora? ¿Por qué salía al balcón para hablar, alejándose del resto del personal? Lo que más le inquietaba era la doble vida que intuía en ella. Durante años había pasado desapercibida, casi invisible, y sin embargo, aquella frase en árabe resonaba en su memoria. «No te preocupes, todo está bajo control». ¿Qué podía estar bajo su control una simple empleada doméstica? En una de esas noches, incapaz de dormir, Julián abrió la caja seifa de su despacho. Sacó una carpeta con informes confidenciales sobre negocios en Medio Oriente.
Allí aparecían nombres de empresarios, políticos, intermediarios. El nombre que Samira había mencionado en la llamada estaba entre ellos. El corazón de Julián latía con fuerza. No era casualidad. Esa mujer conocía, de alguna manera, a personas con las que él apenas había logrado rozar en reuniones diplomáticas. ¿Cómo era posible? La desconfianza creció hasta convertirse en obsesión. Julián comenzó a probarla con pequeñas preguntas. «Samira, ¿de dónde es tu familia exactamente?» Ella bajaba la mirada y respondía con un vago: «Del sur, señor». «¿Tienes hijos? ¿Marido?» «No, señor. Vivo sola». Sus respuestas eran tan escuetas que parecían ensayadas. Cada palabra aumentaba la sospecha de Julián. ¿Estaba ocultando su verdadero pasado? Lo irónico era que, pese a su desconfianza, Julián no podía despedirla. Algo en su interior le decía que hacerlo sería un error, que perdería la oportunidad de descubrir la verdad. Así que decidió mantenerla cerca, observándola con la misma precisión con la que analizaba los movimientos de la bolsa. Lo que no sabía era que Samira también lo observaba a él. Cada vez que lo veía pasar, lo saludaba con respeto, pero sus ojos reflejaban algo más, un conocimiento profundo, casi incómodo, como si supiera más de Julián que él mismo. El ambiente en la mansión se volvió denso. El resto del personal notaba la tensión, aunque nadie se atrevía a comentarlo. Julián fingía normalidad, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de sospechas. ¿Quién era realmente Samira? ¿Qué secreto se escondía en ese teléfono del que nunca se separaba? La frase «mañana sabrás la verdad» lo perseguía como una maldición. Cada vez que escuchaba el sonido del móvil de Samira, sentía que un misterio más grande se avecinaba. Y aunque todavía no lo sabía, esa verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Una verdad capaz de cambiarlo todo, su confianza, su seguridad, incluso su imperio. La tensión que se respiraba en la mansión no tardó en cristalizar en un hecho imposible de ignorar. Una mañana cualquiera, el sol iluminaba los ventanales gigantescos y el murmullo rutinario del personal de servicio parecía el mismo de siempre. Sin embargo, lo que Julián presenció desde el pasillo superior fue cualquier cosa menos cotidiano. Samira, creyéndose sola en la cocina, contestó otra llamada en árabe. Su tono era distinto al de la primera vez, más urgente, más cargado de nervio. Su voz se quebraba entre frases rápidas, cortadas por silencios tensos. Julián, oculto tras la barandilla, logró captar unas palabras que helaron su sangre. «Sí, lo vi. Está en sus manos, pero no sospecha nada». El multimillonario sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. ¿De qué estaba hablando? ¿Quién no sospechaba nada? ¿Era él, Julián, el objetivo de esas palabras? Su primera reacción fue la ira. Pensó en irrumpir de inmediato, arrancarle el teléfono de las manos y exigir explicaciones, pero algo en su instinto de estratega lo detuvo. Si Samira tenía realmente vínculos con aquellas figuras poderosas de Medio Oriente, un movimiento en falso podía ponerlo en riesgo. Tenía que actuar con inteligencia. Ese mismo día, al caer la tarde, ocurrió lo inesperado. Julián recibió un sobre anónimo en la portería de la mansión. No había remitente, solo su nombre escrito a mano con tinta negra. Dentro encontró una sola hoja, la copia de una transferencia bancaria millonaria realizada 40 años atrás desde un banco suizo hacia una cuenta en Dubái. El beneficiario, un apellido árabe idéntico al que había escuchado de labios de Samira en su misteriosa llamada. El impacto fue brutal. Aquella transacción estaba vinculada a los primeros negocios turbios de su padre, los cimientos oscuros del Imperio Herrera.
Julián había pasado su vida ocultando ese capítulo, borrando cualquier rastro. Y ahora alguien lo traía de vuelta, alguien con acceso a información imposible. El multimillonario se encerró en su despacho, repasando la hoja una y otra vez. El documento era auténtico, no cabía duda. ¿Cómo había llegado a sus manos? ¿Y por qué justo ahora, después de escuchar a Samira pronunciar ese apellido prohibido? La desconfianza se transformó en paranoia. Julián comenzó a ver conspiraciones en cada rincón. ¿Y si Samira no era solo una empleada doméstica? ¿Y si estaba infiltrada para vigilarlo, para chantajearlo con secretos de su familia? Esa noche, decidido a no esperar más, Julián llamó discretamente a un detective privado, un antiguo contacto de sus años de negocios arriesgados. «Quiero que investigues a una mujer llamada Samira», ordenó con voz seca. «Vive en mi casa, trabaja aquí. Necesito saberlo todo. ¿De dónde viene? ¿Con quién habla? ¿Qué esconde?» El detective, acostumbrado a encargos difíciles, prometió resultados en pocos días. Pero antes de que el informe llegara, la situación explotó dentro de la propia mansión. Al día siguiente, durante una cena con algunos socios de negocios, Julián descendió al comedor principal acompañado de invitados de traje impecable y sonrisas hipócritas. El ambiente era distendido, con copas de vino y conversaciones sobre inversiones en Oriente Medio. De pronto, una de las esposas de los invitados, al ver a Samira entrar para servir el postre, palideció. «¿Tú qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa en perfecto árabe. El salón quedó en silencio. Todos miraron a Samira, quien se quedó petrificada con la bandeja en las manos. Durante un instante que pareció eterno, nadie respiró. Julián clavó sus ojos en ella, esperando una respuesta. Samira dejó la bandeja sobre la mesa y contestó en el mismo idioma, con una calma inquietante. Ninguno de los presentes, salvo aquella mujer, entendió lo que dijo, pero el efecto fue devastador. La invitada se levantó de la silla, derramando vino sobre el mantel, y exclamó: «¡No puede ser! ¡Después de tantos años!». Su esposo la sujetó del brazo y, murmurando excusas nerviosas, se la llevó fuera del comedor. Los demás fingieron normalidad, pero el veneno ya estaba inoculado. Algo oscuro y oculto rodeaba a Samira, y acababa de salir a la luz frente a testigos influyentes. Esa misma noche, Julián confrontó a Samira en el pasillo. «¿Qué significa todo esto? ¿Quién eres realmente?», preguntó con una mezcla de furia y miedo. Ella lo miró fijamente, sin bajar la cabeza por primera vez. Sus ojos reflejaban una determinación desconocida. «Pronto lo sabrá, señor, muy pronto». Y se retiró sin añadir más, dejándolo con el corazón acelerado. La gota final llegó al día siguiente. El detective lo llamó con voz grave. «Señor Herrera, la mujer que vive en su casa no es quien dice ser. Su verdadero nombre está ligado a una de las familias más poderosas del mundo árabe, y si lo que hemos encontrado es cierto, ella podría tener más derechos sobre su fortuna de lo que imagina». Julián dejó caer el teléfono. El eco de esa frase retumbaba en su mente. Más derechos sobre su fortuna de lo que imagina. Ese fue el punto de no retorno. El incidente había destrozado la aparente normalidad de su vida. Julián ya no podía tratar a Samira como simple empleada. Había quedado atrapado en una red de secretos, transferencias bancarias olvidadas y conexiones familiares que lo perseguían desde generaciones pasadas. El multimillonario comprendió que, le gustara o no, su destino estaba ligado al de esa mujer, y que el misterio apenas estaba comenzando a desplegarse. Los días que siguieron fueron un verdadero tormento para Julián Herrera. Hasta hacía poco, él era el dueño absoluto de cada espacio, de cada silencio en aquella mansión.
Su sola presencia imponía respeto, casi miedo. Pero desde el incidente en la cena, todo había cambiado. Los pasillos parecían llenos de susurros. Los empleados, que antes obedecían con sumisión, ahora lanzaban miradas furtivas hacia Samira, como si intuyeran que ella no era una simple trabajadora. Y lo peor para Julián era que cada gesto de ella lo desestabilizaba. Un murmullo en árabe al teléfono, una sonrisa breve y enigmática, un cuaderno cerrado con llave que siempre llevaba consigo. Una mañana, mientras revisaba documentos en su despacho, Julián recibió una llamada inesperada de uno de sus socios en Dubái. La conversación comenzó con temas rutinarios, cifras de inversión, proyectos inmobiliarios, pero de pronto la voz del socio bajó el tono y preguntó: ¿Desde cuándo tienes a Samira en tu casa? Julián se quedó helado. Fingió naturalidad, pero la pregunta lo taladraba. ¿Cómo demonios sabía su socio en nombre de ella? Supongo que ya sabes quién es en realidad, añadió el hombre y cortó la llamada sin dar explicaciones. El multimillonario sintió que la situación se le escapaba de las manos. Aquello ya no era un simple asunto doméstico. Su entorno empresarial, el mundo de los grandes capitales, empezaba a hablar de Samira. La presión aumentó en un evento público al que Julián asistió pocos días después. Durante una gala benéfica, entre copas y flashes de periodistas, una figura diplomática árabe se acercó a él con gesto solemne. Tras saludarlo, le susurró al oído en perfecto español: «Cuídala bien. Ella tiene más poder del que imaginas». El impacto de esas palabras casi le hizo perder la compostura frente a los fotógrafos. Julián, acostumbrado a que lo tratasen como al centro del universo, ahora se sentía como una pieza secundaria en un tablero que desconocía. Al volver a la mansión, la paranoia se convirtió en ira. Decidió interrogar a Samira de manera directa. Entró en la cocina de golpe, tiró de la mesa el cuaderno cerrado que ella siempre protegía y lo colocó sobre el mármol. «Ábrelo, quiero saber qué escribes ahí», rugió con los ojos desorbitados. Samira, en lugar de asustarse, lo miró con una serenidad desconcertante. «Cuando llegue el momento, usted sabrá todo. Por ahora, no puede comprenderlo». Esa calma era como un puñal para Julián. La empleada, a quien había despreciado como a una simple sirvienta, lo estaba desafiando sin levantar la voz. Y lo más humillante era que él no se atrevía a forzarla, temiendo las consecuencias de un secreto que lo superaba. Mientras tanto, las dudas corroían su mente. ¿Y si todo era un montaje para derribarlo? ¿Y si Samira era el rostro visible de una conspiración destinada a destruir su imperio? Las cosas empeoraron cuando el informe completo del detective privado llegó a sus manos. El documento estaba plagado de lagunas. Cada intento de rastrear la identidad de Samira terminaba en un callejón sin salida. Los archivos oficiales parecían borrados, los registros de viaje alterados. Todo apuntaba a que alguien con un poder enorme había borrado deliberadamente las huellas de su pasado. El colmo fue un párrafo al final del informe. La única pista concreta es un apellido vinculado a una de las dinastías más antiguas y ricas de Medio Oriente. Si Samira pertenece a esa línea, podría reclamar legalmente propiedades y activos que se cruzan con los de la familia Herrera. Julián sintió un sudor frío correrle por la espalda. Su propia fortuna estaba en riesgo, no solo su tranquilidad, no solo su orgullo. Toda su vida construida sobre el poder y el dinero podía desplomarse. La presión lo empezó a consumir en público. En reuniones con sus directivos, perdía la concentración. En las juntas sus órdenes eran confusas. Varios consejeros comenzaron a dudar de su lucidez. Y mientras tanto, Samira seguía cumpliendo su rol doméstico con una calma que parecía calculada para enloquecerlo. Una noche, al entrar al salón, Julián encontró a Samira sentada frente al piano. No sabía que ella sabía tocar, pero lo que escuchó lo dejó sin hálito. Una melodía árabe antigua, cargada de melancolía, resonaba en cada rincón de la casa.
Aquellas notas parecían un mensaje cifrado, un recordatorio de que ella pertenecía a algo mucho más grande que cualquier título o fortuna. Julián, desde la penumbra, sintió que era él quien ocupaba el lugar del intruso en su propia mansión. El punto más bajo de su humillación llegó una tarde lluviosa. Durante una discusión con su consejo directivo, un joven ejecutivo se atrevió a replicarle: «Con todo respeto, señor Herrera, últimamente parece que quien realmente toma las decisiones en su casa no es usted». Las carcajadas contenidas de algunos presentes lo destrozaron. Julián golpeó la mesa, rojo de furia, pero en el fondo sabía que esa frase no era solo una burla. Era la percepción real que empezaba a circular. En apenas unas semanas, el poderoso multimillonario había pasado de ser el intocable amo del juego a un hombre acorralado, acechado por el misterio de una mujer que limpiaba sus pasillos, pero que parecía tener el mundo entero a sus pies. Y mientras el miedo lo consumía, una pregunta lo atormentaba día y noche. ¿Qué esperaba Samira para revelar su verdadero rostro? El aire en la mansión Herrera se había vuelto irrespirable. Julián ya no dormía. Cada sombra le parecía una amenaza. Cada sonido de pasos en el pasillo lo mantenía alerta. Lo más inquietante era que Samira no se inmutaba ante su tensión. Se movía con la naturalidad de alguien que sabía tener ventaja, y eso lo consumía. El hallazgo inesperado. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, Julián bajó a la biblioteca. Allí, entre los estantes polvorientos que guardaban décadas de historia familiar, buscó un poco de calma. Pero al acomodar unos libros antiguos, un sobre cayó al suelo. No tenía fecha ni remitente. Con las manos temblorosas lo abrió, encontrando dentro una fotografía amarillenta. En la imagen, tomada hacía más de 40 años, aparecía su padre junto a varios empresarios árabes. Entre ellos, una mujer joven de mirada penetrante, con un pañuelo fino cubriéndole el cabello. Julián tardó unos segundos en procesar lo que veía. Los rasgos eran inconfundibles. Aquella mujer se parecía demasiado a Samira, como si fuera su madre o alguien de la misma sangre. El corazón de Julián dio un vuelco. ¿Podría ser que Samira no solo trabajara para esa familia árabe, sino que perteneciera a ella? La confirmación parcial. Con la foto aún en las manos, Julián recordó la frase del detective. Podría tener más derechos sobre su fortuna de lo que imagina. De repente, las piezas empezaban a encajar. La transacción bancaria misteriosa, el apellido imposible de borrar, el respeto casi reverencial de aquella diplomática en la gala. Todo apuntaba a que Samira era heredera de una dinastía vinculada directamente a los cimientos ocultos del Imperio Herrera. Pero lo más perturbador fue lo que descubrió detrás de la foto, una nota escrita en árabe con tinta desvaída. Julián no dominaba el idioma, pero reconoció dos palabras que ya había oído de boca de Samira: Herrera y deuda. La palabra deuda retumbó en su cabeza como un martillo. ¿Qué deuda había contraído su familia con aquella gente? El enfrentamiento velado. Al día siguiente, Julián no pudo contenerse. Esperó a que Samira estuviera sola en el jardín, recogiendo flores, y se acercó con la fotografía entre sus manos. ¿Quieres explicarme esto?, dijo con la voz ronca, mostrando la imagen. Samira se detuvo. Sus ojos se posaron en la foto durante un instante que pareció eterno. Luego, con un suspiro profundo, respondió: «Esa mujer fue alguien importante, más de lo que usted cree. Y sí, tiene que ver con su padre y conmigo». Julián sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «Entonces lo admites. Eres parte de esa familia. ¿Has venido a reclamar lo que no te corresponde?». Samira no negó ni afirmó del todo. Solo dijo:
No he venido por dinero, he venido por la verdad. Y cuando llegue el momento, no tendrá escapatoria. La ambigüedad era insoportable. Julián deseaba una respuesta clara, pero al mismo tiempo temía oírla. El rumor que se expandió. Las cosas empeoraron cuando un artículo anónimo comenzó a circular en foros financieros de alto nivel. El texto insinuaba que la fortuna Herrera estaba construida sobre acuerdos ocultos con clanes árabes y que después de décadas, una heredera legítima había regresado a ajustar cuentas. Aunque no se mencionaba el nombre de Samira, Julián sabía que solo podía referirse a ella. Sus socios empezaron a enviarle mensajes incómodos y la confianza en sus decisiones comenzó a tambalearse. El millonario, que había dedicado su vida a construir una imagen de poder inquebrantable, veía cómo esa fachada se resquebrajaba poco a poco. Y lo más irónico era que todo parecía controlado por la mujer que limpiaba sus pasillos. El punto de quiebre interno. Una noche, mientras bebía whisky en su despacho, Julián se miró en el espejo y no reconoció al hombre que tenía enfrente. El magnate orgulloso, temido y respetado había desaparecido. En su lugar quedaba un ser paranoico, tembloroso, atrapado en un juego que no entendía. La fotografía descansaba sobre la mesa, como una prueba muda de que sus días de dominio absoluto estaban contados. Samira había dejado de ser un misterio lejano para convertirse en una amenaza palpable, íntima, que convivía con él bajo el mismo techo. Y, sin embargo, una duda seguía martillándole la cabeza. Si no era el dinero lo que buscaba Samira, entonces, ¿qué era? La foto seguía ardiendo en la mente de Julián como un carbón encendido. No podía permitir que una simple empleada, por muy misteriosa que fuera, le arrebatara el control de su vida, de su mansión y, peor aún, de su imperio. Durante noches enteras diseñó un plan. Descubrir la verdad a la fuerza, exponer a Samira y, si era necesario, destruirla antes de que ella lo destruyera a él. El plan de Julián. Primero, ordenó instalar discretamente cámaras ocultas en distintos rincones de la casa. No confió esta tarea a su personal habitual, sabía que Samira podría influir sobre ellos, sino a un técnico contratado en secreto. Cada movimiento de la mujer sería registrado. Segundo, pidió al detective privado que intensificara la investigación, que se infiltrara en círculos árabes en busca de vínculos directos con el apellido que aparecía en los papeles antiguos. «Quiero nombres, cuentas, llamadas, todo», exigió. Y tercero, diseñó un juego psicológico, provocarla. Si la empujaba al límite, quizás se delataría. Empezó con comentarios sarcásticos durante las comidas, insinuaciones en voz baja de que su estancia en la mansión estaba llegando a su fin. Pero Samira no se inmutaba. Su silencio era más insoportable que cualquier grito. El falso contrato. Una tarde, Julián la citó en el despacho. Sobre la mesa, había colocado un contrato de trabajo nuevo con cláusulas abusivas que la dejaban prácticamente como prisionera de la casa. «Fírmalo o te vas ahora mismo», dijo con frialdad. Samira tomó el documento, lo leyó sin prisa y levantó la vista con una expresión que a Julián le heló la sangre. «Usted no me puede echar. No todavía». Firmó, pero no con su nombre habitual. Trazó una rúbrica distinta, elegante, llena de autoridad. Julián reconoció aquel apellido árabe que había visto en los papeles suizos. El impacto fue brutal. Era como si ella hubiese mostrado con un simple gesto que todo lo que intentaba ocultar estaba en sus manos. Cuando Julián reaccionó, Samira ya había dejado el despacho, con el contrato firmado sobre la mesa como un trofeo. La trampa invertida. Esa noche, Julián revisó las grabaciones de las cámaras ocultas con desesperación. Esperaba encontrar llamadas comprometedoras, nombres peligrosos. Y sí,
Samira había hecho varias llamadas en árabe, pero cada vez que mencionaba algo importante, se acercaba a una ventana abierta o salía al jardín, fuera del alcance del audio. Lo peor llegó cuando revisó una grabación de su propio despacho. Ahí aparecía él, gritando, golpeando la mesa, amenazando a Samira y ella manteniendo la calma absoluta. A ojos de cualquiera, él parecía un hombre abusivo, al borde de la paranoia, y ella una víctima serena. Era la prueba perfecta, pero en su contra. Julián entendió demasiado tarde que la trampa que había montado era en realidad el arma que podía destruirlo. El error fatal. Convencido de que debía actuar rápido, Julián preparó una cena privada con algunos socios y un par de políticos influyentes. Su idea era filtrar discretamente las sospechas sobre Samira, presentarla como una infiltrada peligrosa. Pero durante la velada, mientras intentaba manipular la conversación, Samira apareció en el salón con una bandeja. Y uno de los invitados, un diplomático árabe de alto rango, se levantó de inmediato para estrecharle la mano. «Es un honor verla aquí, señora». El salón quedó en silencio. Julián casi se atragantó con el vino. Los demás invitados miraron a Samira con respeto, incluso con cierta reverencia. En cuestión de segundos, el anfitrión de la noche pasó a ser una figura secundaria frente a su propia empleada. La pesadilla de Julián. Cuando los invitados se marcharon, Julián estalló en ira. «¡Me estás destruyendo la vida! ¿Quién demonios eres?», rugió, con el rostro desencajado. Samira lo miró con esa calma que lo volvía loco. «No soy tu enemiga, Julián, pero tus pecados y los de tu padre, tarde o temprano, salen a la luz. Y yo estoy aquí para recordártelo». Julián sintió un sudor frío. Esa frase sonaba menos a amenaza personal y más a un veredicto inevitable. El desenlace de la trampa. Al revisar nuevamente las cámaras, descubrió algo aterrador. Alguien había manipulado el sistema. La clave de acceso había cambiado, y ahora él ya no tenía el control de las grabaciones. La persona que dominaba el sistema era Samira. La trampa había sido invertida por completo. Julián, el multimillonario acostumbrado a controlar cada detalle, estaba ahora desnudo frente a una mujer que sabía más de él de lo que él mismo se atrevía a admitir. Por primera vez en décadas, Julián se sintió acorralado, derrotado antes de pelear. Y lo peor, aún no había llegado. El mundo de Julián Herrera se tambaleaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. Cada intento de recuperar el control había terminado en fracaso. Las cámaras, el contrato falso, la cena con sus socios. Todo había servido solo para reforzar la imagen de Samira como alguien intocable. Pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de ocurrir. La noche de la revelación. Era viernes por la noche, cuando Julián, exhausto y con el rostro marcado por el insomnio, encontró a Samira esperándolo en el gran salón. No vestía el uniforme de trabajo, sino un atuendo elegante, sobrio, que realzaba su porte y la hacía parecer más una dignataria que una empleada. «Tenemos que hablar», dijo ella con voz firme. Julián quiso responder con sarcasmo, pero algo en su mirada lo paralizó. Samira sacó de su bolso un sobre lacrado, lo colocó sobre la mesa y lo empujó hacia él. «Aquí está la verdad que tanto teme». Con manos temblorosas, Julián rompió el sello. Dentro había copias certificadas de documentos bancarios, contratos antiguos y una carta escrita de puño y letra por su padre. En ella, don Alberto Herrera confesaba una alianza secreta con una poderosa familia árabe.
inversiones, favores políticos y una deuda impaga que había pasado de generación en generación. Lo más impactante fue el párrafo final. Si algún día mis herederos niegan nuestra obligación, que sepan que su fortuna está manchada por el compromiso que adquirí. Y solo los descendientes de la familia Al-Mansur tendrán derecho a reclamar lo que es suyo. El apellido coincidía con la firma que Samira había estampado en el contrato falso días antes. El derrumbe del magnate. Julián se dejó caer en el sillón. El whisky que tenía en la mano resbaló y manchó la alfombra. Su padre, el hombre al que siempre había venerado como símbolo de poder, había sellado un pacto que ahora amenazaba con destruirlo todo. «Entonces tú eres», balbució. Samira lo miró con una mezcla de compasión y dureza. «Soy Al-Mansur. Y sí, tengo derecho a lo que tu familia intentó ocultar. Pero no vine por dinero, Julián. Vine por justicia». La palabra justicia cayó como un martillo sobre su conciencia. Por primera vez, el multimillonario comprendió que estaba atrapado no por una venganza caprichosa, sino por la consecuencia inevitable de las acciones de su padre. El juicio público. Los documentos no se quedaron en la mansión. Al día siguiente, varios periódicos publicaron reportajes explosivos sobre los orígenes de la fortuna Herrera. Las redes sociales ardían con titulares como «El Imperio Herrera, construido sobre deudas ocultas» y «La heredera árabe que reclama lo suyo». Los socios de Julián lo llamaron frenéticamente, exigiendo explicaciones. Algunos ya lo habían abandonado. Los políticos que antes lo buscaban como aliado se desmarcaron con rapidez. En cuestión de horas, el magnate más temido del país pasó a ser un hombre señalado, cuestionado y humillado. Y mientras tanto, Samira permanecía en la mansión, tranquila, como si hubiera esperado este momento durante toda su vida. El enfrentamiento final. Esa noche, Julián la encontró en el jardín bajo la lluvia ligera que caía sobre las flores. «¡Me lo has quitado todo!», gritó con voz quebrada. «No», respondió ella con calma. «Tu padre lo entregó todo hace 40 años. Yo solo vine a recordártelo». Julián cayó de rodillas en el barro, derrotado. Nunca imaginó que su caída vendría de una mujer a la que había despreciado como invisible. Samira se inclinó hacia él y añadió en voz baja: «Y aún así, no busco tu destrucción total, solo que recuerdes que ningún poder es eterno y que la justicia siempre encuentra su camino». El golpe definitivo. A la mañana siguiente, Samira abandonó la mansión. No se llevó nada material, ni joyas, ni documentos, ni dinero. Solo dejó una copia de la carta de su padre sobre la mesa del despacho. Cuando Julián la vio salir, comprendió que la derrota era aún más amarga. Ella lo había vencido sin robarle nada, usando únicamente la verdad que él había intentado enterrar. El eco de la verdad. Los rumores siguieron durante semanas. Las acciones de sus empresas cayeron. Sus amistades poderosas lo dejaron solo. Pero lo que más lo atormentaba era el silencio de la mansión. Cada rincón le recordaba la serenidad de Samira, la mujer que había logrado derrumbar un imperio con la fuerza de un apellido y la certeza de la justicia. Julián se dejó caer en el sillón. El whisky que tenía en la mano resbaló y manchó la alfombra. Su padre, el hombre al que siempre había venerado como símbolo de poder, había sellado un pacto que ahora amenazaba con destruirlo todo. «Entonces, ¿tú eres?», balbució. Samira lo miró con una mezcla de compasión y dureza. «Soy Al-Mansur, y sí, tengo derecho a lo que tu familia intentó ocultar.
Pero no vine por dinero, Julián. Vine por justicia. La palabra justicia cayó como un martillo sobre su conciencia. Por primera vez, el multimillonario comprendió que estaba atrapado no por una venganza caprichosa, sino por la consecuencia inevitable de las acciones de su padre. El juicio público. Los documentos no se quedaron en la mansión. Al día siguiente, varios periódicos publicaron reportajes explosivos sobre los orígenes de la fortuna Herrera. Las redes sociales ardían con titulares como «El imperio Herrera construido sobre deudas ocultas» y «La heredera árabe que reclama lo suyo». Los socios de Julián lo llamaron frenéticamente, exigiendo explicaciones. Algunos ya lo habían abandonado. Los políticos que antes lo buscaban como aliado se desmarcaron con rapidez. En cuestión de horas, el magnate más temido del país pasó a ser un hombre señalado, cuestionado y humillado. Y mientras tanto, Samira permanecía en la mansión, tranquila, como si hubiera esperado este momento durante toda su vida. El enfrentamiento final. Esa noche, Julián la encontró en el jardín bajo la lluvia ligera que caía sobre las flores. «Me lo has quitado todo», gritó con voz quebrada. «No», respondió ella con calma. «Tu padre lo entregó todo hace 40 años. Yo solo vine a recordártelo». Julián trayó de rodillas en el barro, derrotado. Nunca imaginó que su caída vendría de una mujer a la que había despreciado como invisible. Samira se inclinó hacia él y añadió en voz baja: «Y aún así, no busco tu destrucción total. Solo que recuerdes que ningún poder es eterno y que la justicia siempre encuentra su camino». El golpe definitivo. A la mañana siguiente, Samira abandonó la mansión. No se llevó nada material, ni joyas, ni documentos, ni dinero. Solo dejó una copia de la carta de su padre sobre la mesa del despacho. Cuando Julián la vio salir, comprendió que la derrota era aún más amarga. Ella lo había vencido sin robarle nada, usando únicamente la verdad que él había intentado enterrar. El eco de la verdad. Los rumores siguieron durante semanas. Las acciones de sus empresas cayeron. Sus amistades poderosas lo dejaron solo. Pero lo que más lo atormentaba era el silencio de la mansión. Cada rincón le recordaba la serenidad de Samira, la mujer que había logrado derrumbar un imperio con la fuerza de un apellido y la certeza de la justicia. La mansión Herrera, que durante décadas había sido símbolo de poder y lujo, se transformó en un lugar frío y vacío. Los grandes salones ya no se llenaban de banquetes ni de risas hipócritas de socios interesados. Las luces permanecían apagadas la mayor parte del tiempo y el eco de los pasos de Julián resonaba en la soledad de los pasillos. Samira ya no estaba allí, pero su presencia seguía flotando en cada rincón como una sombra imborrable. El recuerdo de su calma, de su mirada firme y de la verdad que había traído era imposible de desterrar. La reflexión del magnate caído. Julián pasaba ahora sentado frente al escritorio de su padre, mirando la carta amarillenta que había desencadenado su ruina. Al principio, el dolor era rabia. Sentía que Samira lo había humillado, que había venido a destruirlo. Pero poco a poco, el orgullo dio paso a la aceptación. Comprendió que todo lo que había perdido no se debía a la fuerza de una mujer, sino a los pecados de su propia familia. La ambición desmedida de su padre, los pactos ocultos, las deudas morales nunca saldadas. Todo había construido un imperio que parecía sólido, pero que en realidad estaba sostenido sobre cimientos frágiles. «Intentamos ocultar la verdad durante 40 años», murmuraba a solas, «y al final la verdad vino a buscarnos». El futuro de Samira. Mientras tanto, Samira reapareció en su tierra natal,
acogida por la comunidad que llevaba décadas esperando justicia. La prensa internacional la presentó como la heredera olvidada, la mujer que había desenmascarado a uno de los magnates más poderosos del continente. Sin embargo, ella rechazó entrevistas y no buscó protagonismo. Su objetivo no había sido la fama ni la fortuna. Lo único que deseaba era limpiar la memoria de su familia y recuperar la dignidad que les había sido arrebatada. En silencio, se dedicó a financiar escuelas, hospitales y proyectos sociales en nombre de los Al-Mansur. Para todos, era la prueba viviente de que el poder puede usarse para reparar, no solo para dominar. La lección para Julián. Aislado y desacreditado, Julián tuvo que enfrentarse a la realidad más dura. Su riqueza ya no podía comprarle respeto. Intentó recuperar a sus socios, pero nadie quiso volver a asociarse con un apellido manchado. Incluso sus empleados lo miraban con una mezcla de compasión y lástima. Una tarde, al pasar frente al piano del salón, ese mismo instrumento donde había escuchado a Samira tocar la melodía árabe, Julián se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que la música sonara en su mente. Y entendió el mensaje: la calma frente a la tormenta, la paciencia de quien sabe que la verdad siempre termina imponiéndose. El mensaje final. El caso de Julián y Samira se convirtió en una especie de fábula moderna, contada en periódicos, conferencias y hasta en redes sociales. Muchos la resumían con frases como: «Nunca subestimes a quien parece débil. El poder sin justicia es un castillo de arena. La verdad puede tardar, pero nunca muere». Para los jóvenes empresarios, era un recordatorio de que los atajos y las deudas morales terminan por salir a la luz. Para la gente común, una historia que despertaba esperanza. Incluso el magnate más arrogante puede caer cuando se enfrenta al peso de la justicia. El cierre. En sus últimos días como figura pública, Julián apareció en una entrevista breve, demacrado y con el cabello encanecido. Le preguntaron qué le diría a Samira si la tuviera enfrente. Guardó silencio unos segundos y finalmente susurró: «Le diría, gracias, porque me mostró lo que ni mi fortuna ni mi soberbia me dejaron ver, que la verdad no se compra». Con esa confesión, quedó claro que el gran magnate había sido derrotado no solo por una mujer, sino por el poder invencible de la justicia. Epílogo moral. La historia de Julián y Samira no fue simplemente un escándalo financiero, fue una lección eterna para todos. Respeta a quienes parecen pequeños porque pueden guardar secretos que cambian tu vida. No construyas tu poder sobre la mentira, porque tarde o temprano la verdad vendrá a reclamar su lugar. Y recuerda siempre, la justicia puede caminar despacio, pero jamás se detiene.